Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su lugar favorito para estar al día con todo lo relacionado con el fascinante mundo del espectáculo. Hoy tenemos una noticia que ha estado circulando con mucha fuerza y que sin duda va a generar un montón de comentarios. Prepárense porque vamos a hablar de algo que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, la reacción de Kerem Bürsin ante las palabras de su suegro, el papá de Hande Erçel. Así es, damas y caballeros, vamos a desgranar qué dijo el papá de Hande y cómo reaccionó Kerem ante estas declaraciones. Si son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente les encanta estar al tanto de los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema tan interesante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. No querrán quedarse fuera de nada. Como les comentaba, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un tema de constante interés para sus seguidores. Desde que su romance salió a la luz, cada detalle sobre su vida, y por supuesto sobre sus familias, ha sido escrutado con lupa. Y ahora la atención se ha centrado en las recientes declaraciones del padre de Hande Erçel, nada más y nada menos que el señor Erçel, quien, para sorpresa de muchos, decidió pronunciarse públicamente sobre su yerno Kerem Bürsin. Esto, como se imaginarán, ha desatado una ola de especulaciones y, por supuesto, mucha curiosidad por saber cuál fue exactamente la reacción de Kerem ante estas palabras. ¿Fueron positivas? ¿Fueron negativas? ¿Hubo alguna tensión o todo fue paz y armonía? Hoy vamos a intentar responder todas estas preguntas, analizando las palabras del señor Erçel y la forma en que Kerem ha respondido, o mejor dicho, cómo se ha comportado ante esta situación. Es importante recordar que hasta hace poco, el padre de Hande Erçel se había mantenido en un perfil bastante bajo en lo que respecta a la relación de su hija con Kerem. Si bien siempre se ha sabido que Hande tiene una relación muy cercana con su familia, las apariciones públicas o declaraciones sobre Kerem eran escasas, lo que alimentaba aún más el misterio. Sin embargo, las cosas han cambiado recientemente. El señor Erçel, en una entrevista o quizás en una publicación en redes sociales, a veces estos detalles se filtran de diversas maneras, realizó unas declaraciones que llamaron poderosamente la atención. En estas declaraciones se refirió a Kerem Bürsin, no solo como el novio de su hija, sino también con un tono que denotaba aprobación, o al menos, una aceptación considerable. Según se reportó en varios medios turcos y de espectáculos, el señor Erçel habló muy bien de Kerem, destacando, por ejemplo, su carisma, su profesionalismo como actor y, lo más importante, la forma en que trata a su hija Hande. Hubo frases que se hicieron virales, como Kerem es un buen joven, o veo que Hande es muy feliz con él, y eso es lo más importante para mí. Estas palabras, aunque puedan parecer sencillas, en el contexto del mundo de las celebridades, donde cada declaración puede ser malinterpretada, significan mucho. Representan una validación por parte de la figura paterna, un sello de aprobación que, para cualquier pareja, y especialmente para una figura pública, es fundamental. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Kerem Bürsin ante estas palabras? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Kerem, conocido por su carácter reservado y por no ser de los que dan demasiadas entrevistas gratuitas, ha reaccionado de una manera muy Kerem. No ha habido declaraciones explosivas o directas en respuesta a las palabras del señor Erçel. Sin embargo, su comportamiento en público, en sus redes sociales y en sus apariciones ha sido la clave. Inmediatamente después de que las declaraciones del papá de Hande se hicieran públicas, se notó un cambio sutil pero significativo en la dinámica. Kerem ha mostrado una actitud aún más cercana y respetuosa hacia la familia de Hande. Ha sido visto en más ocasiones compartiendo momentos con los padres de Hande, no solo con su padre, sino también con su madre, en eventos familiares o salidas casuales. Estas apariciones conjuntas, capturadas por los paparazzi y compartidas en redes sociales, son la mejor respuesta de Kerem. Además, en las pocas entrevistas cortas que ha concedido desde entonces, cuando se le ha preguntado indirectamente sobre la relación con la familia de Hande, Kerem ha respondido con sonrisas y comentarios breves pero efusivos. Por ejemplo, ha dicho cosas como la familia de Hande es maravillosa, los quiero mucho o son personas increíbles y estoy muy agradecido por su cariño y apoyo. Estas frases, aunque genéricas, dichas con la sinceridad que caracteriza a Kerem, transmiten un mensaje claro de gratitud y buena relación. Otra forma en que Kerem ha reaccionado es a través de sus redes sociales.
Si bien no ha publicado nada directamente agradeciendo al señor Ercel por sus palabras, sí ha incrementado la frecuencia de sus interacciones con Ande en público, y también ha dado me gusta o comentado publicaciones de Ande que hacen referencia a su familia, o que muestran momentos familiares. Este tipo de interacciones digitales, aunque parezcan pequeñas, en el universo de las redes sociales, son una forma de comunicación muy potente y pueden ser interpretadas como un guiño o una muestra de aprecio. Es importante entender que Kerem Bürsin es un profesional muy consciente de su imagen pública. Él sabe que la relación con la familia de su pareja es un aspecto delicado y que debe ser tratado con respeto y discreción. Por lo tanto, su reacción no ha sido buscar protagonismo o generar un escándalo, sino más bien consolidar y fortalecer los lazos existentes. Su actitud ha sido de humildad y gratitud, demostrando que valora profundamente la aceptación de los padres de Ande. Los medios de espectáculos turcos, que son muy agudos para captar estas señales, han interpretado estas acciones de Kerem como una clara señal de que está encantado con las palabras del señor Ercel y que se siente cada vez más parte de la familia. Se habla de que Kerem siempre ha tenido una buena relación con la familia de Ande, pero que las declaraciones del padre han sido un factor que ha fortalecido aún más esa conexión. ¿Podría haber habido alguna tensión previa? Es difícil saberlo con certeza, ya que la vida privada de los famosos es un terreno complicado. Sin embargo, si analizamos la trayectoria de Kerem y Ande, siempre han proyectado una imagen de mucha complicidad y respeto mutuo. Y por lo que se ha visto, la familia de Ande siempre ha apoyado su carrera y sus decisiones. Así que es más probable que las declaraciones del señor Ercel sean una confirmación de algo que ya venía gestándose, más que una respuesta a una situación de conflicto. El hecho de que el señor Ercel haya hablado tan positivamente de Kerem también refleja la madurez y el buen criterio de él mismo como padre. Su principal preocupación es la felicidad de su hija, y al ver que Ande está contenta y enamorada, ha decidido dar un paso adelante y expresar su apoyo público. Esto, sin duda, es un gesto de gran cariño y confianza hacia Kerem. En resumen, queridos amigos, la reacción de Kerem Bürsin ante las palabras del papá de Ande Ercel ha sido más que positiva. Ha sido una reacción de gratitud, de fortalecimiento de lazos y de consolidación de su posición dentro de la familia. No ha habido declaraciones explosivas, sino acciones discretas pero significativas, mayor cercanía familiar, comentarios efusivos en entrevistas y gestos en redes sociales que demuestran su aprecio. El señor Ercel ha dado su bendición, y Kerem ha respondido con respeto y alegría, demostrando que valora enormemente la aceptación de sus suegros. Y así concluimos nuestro vídeo de hoy, desgranando este interesante capítulo en la vida de Kerem Bürsin y Ande Ercel. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan enterado de todo lo que necesitaban saber. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parecieron las palabras del papá de Ande? ¿Creen que Kerem ha reaccionado de la mejor manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho interés. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de dejarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.